El protestantismo, orígenes, principales características y denominaciones. El protestantismo es una de las ramas principales del cristianismo, surgida como resultado de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Este movimiento religioso fue liderado por figuras como Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwinglio, quienes buscaban una reforma en la Iglesia católica, cuestionando varias de sus prácticas y doctrinas. Aunque el movimiento comenzó como un intento de reformar la Iglesia desde dentro, pronto derivó en una separación y la formación de nuevas iglesias y tradiciones cristianas. Definición del protestantismo. El término protestante proviene del latín protestari, que significa proclamar o declarar públicamente. Fue utilizado por primera vez en 1529 en la Dieta de Espira, cuando un grupo de príncipes alemanes y ciudades libres protestaron contra la decisión de prohibir las enseñanzas de Martín Lutero. Desde entonces, el protestantismo ha representado un movimiento cristiano que enfatiza la autoridad de la Biblia, la salvación por la fe y la relación personal con Dios. Principales características del protestantismo. Sola Escritura, solo la Escritura. Los protestantes consideran la Biblia como la única autoridad en asuntos de fe y práctica, rechazando la tradición eclesiástica como igual a la Escritura. Sola fide, solo la fe. La salvación, según los protestantes, se obtiene únicamente por la fe en Jesucristo, no por obras ni indulgencias. Sacerdocio universal de los creyentes. Todos los cristianos tienen acceso directo a Dios sin necesidad de intermediarios como sacerdotes. Esto rompió con la estructura jerárquica tradicional de la Iglesia católica. 2 sacramentos principales. A diferencia de los 7 sacramentos reconocidos por los católicos, los protestantes solo aceptan el bautismo y la Cena del Señor, Eucaristía, como sacramentos. Diversidad de interpretaciones. Debido a su énfasis en la interpretación personal de la Biblia, el protestantismo dio lugar a una gran variedad de denominaciones y corrientes. Ramificaciones principales del protestantismo. Luteranismo. Fundado por Martín Lutero, esta denominación mantiene un fuerte énfasis en la justificación por la fe. Su liturgia conserva elementos tradicionales de la Iglesia católica, pero se centra en la predicación y la Biblia. Calvinismo, reformados. Basado en las enseñanzas de Juan Calvino, el calvinismo resalta la soberanía de Dios, la predestinación y la simplicidad en el culto. Anglicanismo. Surgió en Inglaterra durante el reinado de Enrique VIII, combinando elementos católicos y protestantes. Aunque es autónomo, comparte raíces con el protestantismo. Anabaptismo. Este grupo enfatiza el bautismo de creyentes adultos en lugar del bautismo infantil. Los menonitas y los Amish son ejemplos de esta corriente. Pentecostalismo. Una denominación más reciente, nacida en el siglo XX, que pone énfasis en los dones del Espíritu Santo, como el hablar en lenguas y la sanación. Denominaciones protestantes y su explicación. Iglesias luteranas. Estas iglesias destacan por su liturgia estructurada y su énfasis en la gracia. Son comunes en Alemania, los países escandinavos y Estados Unidos. Presbiterianos. Una rama del calvinismo, con una estructura eclesiástica gobernada por ancianos o presbíteros. Resaltan la educación teológica y la disciplina moral. Bautistas. Se centran en el bautismo por inmersión de adultos y la autonomía de las iglesias locales. Han crecido significativamente en América del Norte y América Latina. Metodistas. Fundados por John Wesley, los metodistas combinan un enfoque en la santidad personal con una fuerte ética social, trabajando en causas como la educación y la justicia social. Pentecostales. Conocidos por sus cultos vibrantes, los pentecostales se enfocan en la obra del Espíritu Santo. Esta denominación ha crecido rápidamente, especialmente en África y América Latina. Adventistas del séptimo día. Enfatizan la observancia del sábado como día de reposo y el inminente regreso de Cristo. Tienen un enfoque en la salud y el bienestar. El protestantismo en la actualidad. Hoy en día, el protestantismo abarca cientos de millones de seguidores en todo el mundo, con una fuerte presencia en América, Europa y África.
La diversidad interna del protestantismo refleja su énfasis en la interpretación personal de las Escrituras, lo que ha llevado a una gran variedad de prácticas y creencias. En la actualidad, las iglesias protestantes están involucradas en causas sociales, educativas y misioneras, y continúan siendo una fuerza dinámica dentro del cristianismo. El protestantismo es una de las ramas más grandes y diversas del cristianismo, nacido en el siglo XVI como una reacción contra los excesos y doctrinas de la Iglesia Católica. Este movimiento, conocido como la Reforma Protestante, tuvo un impacto profundo en la religión, la política, la cultura y la sociedad, dejando un legado que se extiende hasta nuestros días. Origen e historia del protestantismo. El protestantismo tiene sus raíces en la Reforma Protestante, iniciada en 1517 cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, Alemania. En estas tesis, Lutero criticaba las indulgencias y otras prácticas que consideraba corruptas en la Iglesia Católica. Aunque su intención inicial era reformar la Iglesia desde dentro, las tensiones entre Lutero y las autoridades católicas llevaron a su excomunión y a la formación de comunidades cristianas separadas. Con el tiempo, otros líderes se unieron al movimiento reformista, como Juan Calvino en Ginebra y Ulrico Zwinglio en Suiza. Estos reformadores aportaron diferentes énfasis teológicos que dieron lugar a varias tradiciones protestantes. El anglicanismo, por ejemplo, surgió en Inglaterra bajo Enrique VIII por razones tanto políticas como religiosas, mientras que los anabaptistas, conocidos por sus posturas radicales, insistieron en la necesidad de un bautismo consciente y adulto. Definición del protestantismo. El protestantismo no es una iglesia unificada, sino un conjunto de tradiciones y denominaciones que comparten ciertos principios básicos. Sola Escritura, solo la Escritura. La Biblia es la única autoridad final en cuestiones de fe y práctica, lo que llevó a una mayor disponibilidad y traducción de las Escrituras. Sola fide, solo la fe. La salvación viene únicamente por la fe en Jesucristo, no por obras ni mediaciones humanas. El sacerdocio universal. Todos los creyentes tienen acceso directo a Dios, lo que eliminó la necesidad de sacerdotes como mediadores exclusivos. Simplificación del culto. Los protestantes, en su mayoría, redujeron los rituales y símbolos en sus liturgias, enfatizando la predicación y el estudio bíblico. Características clave del protestantismo. El protestantismo se caracteriza por su diversidad teológica y organizativa. Entre sus características principales están: interpretación personal de la Biblia. Los creyentes son alentados a leer y entender las Escrituras por sí mismos, lo que ha llevado a una amplia variedad de doctrinas. Ética del trabajo y el llamado. Surgió una visión de la vida cristiana que valoraba el trabajo y la dedicación como un servicio a Dios, influyendo incluso en el desarrollo del capitalismo. Evangelismo y misión. Las denominaciones protestantes han estado entre las más activas en la evangelización y en el establecimiento de misiones en todo el mundo. Ramificaciones principales del protestantismo. Luteranismo. Fundado por Martín Lutero, pone énfasis en la gracia y la fe.